Listo. Hola, pues muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de Pasión y Propósito. Hoy aquí Ariel Ayala, feliz y agradecido de poder compartir un episodio más con todos ustedes. Hoy tengo el gran honor y el gran privilegio de contar con una invitada especial, un gran amigo mío, Alex. Es una persona que estimo demasiado, lo conocí ya hace más de 3 4 años en un emprendimiento que hicimos antes. Él es financiero de profesión, es una persona con realmente un bagaje impresionante, ha pasado por empresas muy grandes, tiene una experiencia que ya les irá contando, pero también como persona él ha aprendido muchísimo, es una persona súper dedicada, súper comprometida, realmente es una persona también como yo que también le encanta el deporte, la natación, en fin, o sea, realmente es un gran ser humano. Entonces, aparte pues de la amistad, o sea, también por su trayectoria profesional, es un gran orgullo para mí que hoy nos pueda acompañar, que nos pueda compartir de su experiencia. Como les estuve mencionando, me pasaron algunas preguntas que le estaremos haciendo aquí a mi amigo Alex. Y pues bueno, te dejo ahora sí que el audio, todo a ti amigo, para que puedas compartirnos un poco de ti y pues ya arranquemos. Hola Ariel, pues más bien el gusto es mío, muchas gracias por invitarme. ¿Qué puedo decir de mí? Así creo que ya me presentaste muy bien. En realidad tengo casi 10 años de experiencia en el área de finanzas, casi todo en corporativo. Entendiendo un poco como el tema de la audiencia, mi experiencia es mucho más finanzas fundamentales, quiere decir contabilidad, análisis de estados financieros, planeación financiera, impuestos, tesorería y digamos que también tengo la parte técnica. Y bueno, prácticamente son como mis credenciales. Todos mis estudios han sido relacionados a finanzas. Y bueno, pues más bien gracias por el espacio y quedo ahora sí que muy feliz de poder responder todas las preguntas que ustedes me hagan. Listo. Pues mira, como veníamos platicando, amigo, hay varias preguntas que nos hicieron. Nada más, antes me gustaría que tú nos compartieras algo. Para ti, ¿por qué es importante que todas las personas tengan claro el tema de las finanzas personales? Yo sé que en las escuelas normalmente te enseñan que pues, tienes que ir por tu título, estudiar matemáticas, español, educación física, todo esto, pero nunca nos enseñan nada sobre el dinero, sobre cómo administrarte, nada, de esto no te enseña nada, tú lo aprendes por tu cuenta, por amigos, familiares, mentores, pero es como hasta un tema tabú, se podría ver. ¿Tú por qué consideras que es importante que cualquier persona, sea o no sea financiera, lo entienda y lo practique? Bueno, así como tú mencionas, pues en ningún lugar hay como clases de finanzas de nada, ¿no? ¿Y qué sucede? Que cuando tú realmente, pues estás en la vida real, pues tú usas dinero todos los días, usas dinero para comprar todo lo que haces y todo te va a costar dinero, todo lo que quieras hacer en la vida te va a costar dinero. Entonces, al final, es súper importante tener finanzas sanas. Y es algo que todo mundo debería de saber. Y ojo, porque las finanzas no es como, ay, hago finanzas y es el fin último de las cosas, sino más bien las finanzas siempre son un acompañamiento a lo que tú quieras hacer. Y las finanzas ayudan a que tú tomes buenas decisiones. Cuando tú lo ves a nivel empresarial, las finanzas no salen a vender, ¿no? Sin embargo, tú sí tienes, por ejemplo, una empresa de alimentos, pues la empresa se dedica a vender eso. Y aún así tienes un departamento de finanzas porque te acompaña a tomar mejores decisiones. Entonces, aplica exactamente lo mismo para las personas. Las personas usan dinero todos los días y hay cosas que sin darse cuenta, pues tú puedes ir en la vida y te vas tropezando y la cuestión con el dinero es que si no lo usas bien, eh, te puede, digamos, coartar un poco tu libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando volteas a ver y dices, chin, pues ya me endeudé, tengo deudas a 10 años, etcétera, pues entonces es cuando dices, chin, pues no, no tengo muchas opciones, ¿no? O la pago o a ver qué hago. Entonces, es súper importante que todo el mundo aprenda a usar finanzas para tomar mejores decisiones en su vida y que a la vez usen el dinero para alcanzar sus propósitos de vida. El dinero no es una cosa para que tú lo busques y nado en dinero, sino que el chiste es que tú uses el dinero para lo que tú quieres hacer, para tus propósitos, para tus sueños y que también
tengas libertad. Claro, y ahí acabas de decir algo bien importante, o sea, no es el fin último. Y como hablábamos hace unos días, a final de cuentas tú tienes un propósito y usas el dinero como vehículo para invertir en ese propósito. No es como que vas a dedicar toda tu vida a ahorrarnos $1,000,000 o la cantidad que sea, sino más bien vas a hacer que ese dinero se mueva, que ahorita son temas que tú me has enseñado bastante y que iremos tocando. Pero eso yo creo que es bien interesante, porque hasta cuando uno escoge carrera normalmente es que es, ¿dónde va a ganar más dinero? O cosas así. Y realmente creo que no va por ahí, es que primero te conozcas tú, sepas que te gusta, todo este tipo de cosas, y ya en base a eso, pues armas un proyecto. Y ya ahí es donde yo le veo como en la parte útil, o pues sí, como un vehículo a aprender a invertir, cuidar, ganar, todo eso que, pues bueno, son cosas que hemos ido aprendiendo, pero o sea, sí, la neta, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque también en eso yo me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Cómo creas hábitos? Que es una de las que nos dice una amiga mía. ¿Cómo creas hábitos para tener unas finanzas personales más sanas? En ese sentido, no cometer errores, no que ya que tengas 40, sino digas, hubiera hecho esto, ¿por qué no hice esto? Por más simple que parezca, a lo mejor el hábito de ahora, empezar a invertir, lo que sea. Pero tú, ¿qué le recomiendas a cualquier persona? Eso, simplemente eso, cómo crear hábitos para tener mejores finanzas personales. Bueno, como cualquiera en la vida, como cualquier cosa, pues si tú quieres mejorar algo, lo tienes que medir. La cuestión es, bueno, ¿y cómo mido yo mis finanzas, no? Entonces, hay una cosa que se usan en las empresas, pero aplica exactamente igual para las personas, que se llaman estados financieros. Ay, suena muy técnico, pero realmente pues es muy fácil, ¿no? ¿Qué es un estado financiero? Por ejemplo, tú tienes ingresos, luego tienes gastos. Si los restas, tienes algo que se llama utilidad, y esa utilidad tú haces algo, ¿no? Tú la ahorras, tú la inviertes, o ya será que dices, bueno, doy el enganche para algo y te puedes endeudar, dependiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las finanzas parten de primero medirlas. Tienes que medir tus ingresos, tus gastos, tus activos y tus pasivos. Pero centrándonos mucho en el tema de ingresos y gastos, tú dirás, oye, es que eso se parece mucho a tener un presupuesto. Y muchas veces la gente relaciona un presupuesto con algo que te va a limitar la vida, cuando realmente es algo que te va a ayudar a tomar decisiones personales. Entonces, nada más si es como enfocar en esto, porque todas las empresas, todas las personas que tienen finanzas sanas tienen presupuestos, todas, y muchas veces no solamente tienen un presupuesto, tienen 2, tienen 3, tienen 10 presupuestos, ¿no? Uno para este año, otro para el que sigue, y una vez que tú te empiezas a medir, te tienes que poner objetivos. Tú empiezas con el tema de los objetivos, y ¿qué pasa? Que tú dices, chin, pues ingresos, pues ¿cuál es mi objetivo de ingresos? ¿O cuál es mi objetivo de gastos? Las finanzas son como chistosas porque son un espejo de ti mismo. O sea, si a ti te gusta, o sea, por ejemplo, ¿no? Tus ingresos, ¿tú qué profesión tienes? ¿A qué le dedicas el 80% de tu día, no? Pues eso lo va a decir tu estado financiero. Oye, que si a mí me gusta hacer deporte, como tú decías, me gusta la natación, bueno, en tus gastos vas a tener el gasto del equipo, el gasto de la alberca a la que estás yendo, la piscina. Entonces, al final, tu estado financiero va a reflejar quién eres. Y ahí la pregunta muchas veces es, chin, pues entonces mis finanzas reflejan quién soy, ¿cómo las puedo mejorar? Y la primera es medirte. Eso es como lo básico. Si tienes un presupuesto, lo puedes ver no sé, cada una vez al mes, ¿no? Ver si llegaste a tus metas o no llegaste a tus metas. Y en base a eso, pues ya puedes ir como mejorando. Ese es el primer hábito. ¿Por qué? Porque tú mides tu estado financiero, mides tu utilidad, y una vez que tienes esa utilidad, tú decides si la ahorras o la inviertes. Pero eso ya es después de tener utilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un ejercicio mensual, tener utilidad mensual, para después tú poder ahorrar o invertir, dependiendo de tus metas, ¿no? Hay gente que dice, pues yo nunca he querido invertir y quiero hacer otra cosa.
Bueno, pero ¿tus finanzas dan para que tú hagas lo que tú quieres? Esa es una buena pregunta, ¿no? Sí, y por cómo dices, es cuestión de momentos, ¿no? También lo veo como un tema de responsabilidad, no te puedes adelantar al proceso. Eh, lo que dices, ahorras dinero a lo mejor en tus hobbies, tus pasatiempos, pero también siendo responsable, que no porque quieras algo ahorita, lo quieras, pero todavía no toca, a lo mejor todavía se sale de ese presupuesto y al contrario, va a salir súper contraproducente a 2, 3, 4, 5 años, pero igual el día siento que es como un poco lo que dicen también de la gratificación diferida. Decir darte cosas que te gustan ahorita, pero también siendo responsable. Ay, ¿tú cómo lo ves? Es como súper importante eso, porque la primera razón por la que la gente cae en deudas es exactamente por eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tú tienes ciertos ingresos y tienes ciertos gastos. Pero hoy, oye, yo quiero pues, que el nuevo iPhone, ¿no? O quiero el nuevo teléfono y cuesta $2,000, pero mira, me lo dieron a paguitos y resulta que son paguitos a 3 años con un interés de quién sabe cuánto. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes esos hábitos de tomar esas decisiones, al rato vas a hacer lo mismo con un coche o al rato vas a hacer lo mismo con una casa. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tus sueños y tus metas ni siquiera son una casa o un coche, pero ya tienes la deuda 10 años y el problema es que ahora el dinero no funciona para ti, sino tú tienes que trabajar para pagar el dinero, ¿no? Entonces tú trabajas para el dinero. Y es una de las principales trampas porque hoy en día el marketing y el tema más como de consumo te obliga a veces a tomar decisiones. Dices, chin, esto es una ganga. Y ahí te vas, ¿no? Con las promociones y con los créditos y cuando te das cuenta, no te vas a dar cuenta mañana. Mañana vas a estar contento con tu teléfono. Te vas a dar cuenta en 2 o 3 años cuando no puedas tomar una decisión difícil, ¿no? ¿Qué pasa si en tu trabajo te tratan mal? ¿Qué pasa si en tu trabajo tú no estás feliz? ¿Cómo te vas a mover de ahí? ¿O cómo? Pues lo primero que te viene a la mente es, ¿y cómo voy a pagar mis deudas, no? Ese es el tipo de libertades que pierdes cuando tomas malas decisiones financieras. Si tú tuvieras unas finanzas sanas y un buen presupuesto, probablemente tú podrías decir, mira, a mí me tratan mal, yo me voy a la goma, ¿no? No tengo por qué soportar esto y me voy. O eso es como un ejemplo muy laboral, pero también podrías decir, me quiero ir a vivir a la playa, porque eso es lo que siempre he querido. Chin, pues tengo 10 años que pagar de deuda, ¿no? Estás esclavizado. O la otra es, pues tengo mis finanzas sanas y me voy a tener que ajustar, pero lo puedo hacer al fin de cuentas. Son ese tipo de libertades que te puede dar el dinero cuando lo administras bien. Sí, es una cuestión de disciplina, porque hasta suena como si fuera paradoja, pero pues es así. Es que para mí muchas cosas se asocian, tanto en el deporte, por ejemplo, poniendo un ejemplo que se pueda también entender, a lo mejor tú quieres correr cierta distancia, quieres bajar X cantidad de kilos, pero ese te antoja una dona, unos tacos, unas gorditas, y pon tú que ahorita comértelo ya cuando te lo tragas y todo, es perfecto, ¿no? Pero no es cierto, o sea, es el antojo, la satisfacción momentánea, pero a mediano o largo plazo, esos kilitos se van a notar y no van a ser que cumplas tu meta. Entonces, tener también esa disciplina de saber o de entender que lo que sabe rico ahorita no necesariamente te va a saber rico a largo plazo. Ahorita justamente como en el tema financiero, suena como contradictorio, pero el tener disciplina ahorita te va a dar libertad. Y al contrario, el tener libertinaje, tomar gastos que no te corresponden ahorita, te va a atar las manos a un futuro. Ya en el ejemplo en el que pues una persona ya ha trabajado, le ha ido muy bien, ya tiene dinero, pero ahora no sabe qué hacer con él, ¿tú qué le recomendarías que hiciera? Bueno, aquí es una pregunta muy interesante, porque así como te decía, las finanzas no es un tema que tú buscas, sino es una herramienta que te va a acompañar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a qué quieres que te acompañen tus finanzas? Yo lo que he visto muchas veces y el ejercicio que yo hago en mi empresa es una cosa que llamamos mapa de sueños o también lo pueden conocer como vision board, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente tú como persona tienes inquietudes, tienes sueños, tienes metas y
¿Qué sucede? Pues que si tú tienes el dinero, pues es para que lo uses para eso, ¿no? O sea, algo que se hace en las finanzas es que tú tienes dos recursos supremamente importantes en tu vida, y la primera es el tiempo, porque el tiempo es la única moneda que no te va a regresar jamás, ¿no? Y que además no sabes cuánto tienes. Y la segunda es el dinero, porque sin dinero pues no puedes hacer nada, ¿no? También tienes que cuidar temas más holísticos como tu espiritualidad y tu salud, porque pues también tener mucho dinero sin salud pues está difícil, ¿no? O sea, hay cosas que realmente pues necesitas tener como un plan más holístico, pero yo sí le diría, a ver, pues cuáles son tus metas y cuáles son tus sueños personales. Una cosa son tus metas financieras, que por la pregunta que me hacen, pues supongo que ya las conseguiste. Entonces, ya más bien es voltear cómo usas tu dinero para, para cumplir tus metas y tus sueños. Ahora, ¿cómo se hace una distribución de esto, no? Bueno, entonces, una vez que tú cumples tus metas financieras, tú puedes comenzar tal vez, no es que a comenzar, pero tú ya puedes también mirar tus metas personales. Oye, si yo me quiero, o mi sueño era las 7 maravillas del mundo, pues velas a visitar, ¿no? O sea, ¿qué esperas? Si tu sueño es, oye, yo quiero hacer una empresa, poner otra empresa, bueno, ¿por qué no lo haces? Lo que necesitas pues son esos recursos, ¿no? Entonces, va a depender de cada quien. Las finanzas son para acompañarse, y yo generalmente lo que hago es, a ver, volviendo a un tema más financiero, tú tienes tus ingresos, tienes tus gastos, tienes tu utilidad. Y la pregunta es cómo divides esa utilidad, ¿no? Porque lo que me preguntas es qué sobra. Entonces, al final, para tener unas finanzas sanas, yo divido en 4 conceptos mi utilidad. La primera, y una de las que tiene que eliminarse, digamos así, es la deuda. Entonces tengo la caja de la deuda, por decirlo así, el dinero para crecer, el dinero para proteger mi patrimonio, y además tengo el dinero para gastar en mis metas personales. Entonces, la primera es la deuda. ¿Por qué la deuda? Porque generalmente las deudas tienen un interés mucho más alto del que tú puedes conseguir en tu rendimiento invirtiendo en cosas, a menos de que seas muy bueno, ¿no? Por ejemplo, el mercado, el promedio del mercado podría crecer 6%, pero te aseguro que si tú tienes una tarjeta de crédito, pues es el 50%, ¿no? Lo que te cuesta. O si tienes que el del auto o el del hipotecario, pues resulta que están entre el 10, 15 y 20%, dependiendo en qué país y dependiendo pues en qué banco. Sin embargo, pues es muy difícil que tú obtengas esa rentabilidad. Entonces, ojo, si tu rentabilidad manejando tus inversiones es más alta de lo que te cobra el interés de la deuda, mejor inviértelo y velo pagando con tus inversiones, y tarde o temprano tu deuda va a desaparecer sin hacer nada. Pero en la mayoría de los casos no es así, ¿no? En la mayoría de los casos es mejor quita toda esa deuda de consumo que tienes. Si es una deuda de inversión es distinta, y si es una deuda de inversión no debería de ir en tus estados financieros, deberían de ir en los estados financieros de una empresa, ¿no? Así es como debe de hacerse, por un tema que tienes más beneficios fiscales, etc. Pero sin entrar mucho al tema ahí, la deuda es lo primero que tienes que quitar para después empezar a meter en lo otro. Ahora, el porcentaje que tú le metes a cada uno de estos, pues va a depender de ti, ¿no? Va a depender de cuáles son tus metas financieras y cuáles son tus metas personales, pero siempre, siempre debes de tener algo, no puedes dejar algo en cero. Te voy a decir por qué, porque imagínate que pones todo en tu caja o en tu dinero para los sueños. Pues sí, te la vas a pasar padrísimo hoy, pero el día de mañana no vas a tener patrimonio, ¿no? Entonces, son esas decisiones que tú puedes hacer si las haces conscientemente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú metes todo tu dinero a la caja de crecimiento y de inversión? Pues tú, por ejemplo, vas a ser como una persona con unas finanzas arriesgadas. ¿Por qué? Porque invertirlo todo tienes que saber muy bien cómo se hace, y, por ejemplo, si tú tienes 2 o 3 productos que, no sé, están en índices de la bolsa o algo así, y la bolsa se cae, pues los riesgos son más grandes. Entonces está bien para crecer, hay que saberlo hacer. Sin embargo, pues sí tienes que tener en cuenta que no puedes tener todo en el crecimiento, es parte de cubrirte. ¿Y qué cosas van aquí? Por ejemplo, tasas variables, ¿no? Acciones,
índices de la bolsa, probablemente emprendimientos que sean como muy arriesgados. Hay gente que habla mucho de criptomonedas. Yo no considero una criptomoneda una inversión. Financieramente hablando y fundamentalmente hablando, es una forma de pago diferente. Es un dinero alternativo, no es una inversión, ¿no? Pero bueno, si tú lo consideras para ti una inversión de crecimiento, pues es arriesgada. Entonces, ese tipo de cosas van aquí. Ahora, hay muchos que fondos mutuos, etcétera, eso también va aquí porque tienen los mismos riesgos. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de una caja de patrimonio, para proteger tu patrimonio, casi siempre son inversiones que te protegen contra la inflación, pero que no tienen ninguna otra función. ¿Por qué? Porque cuando la inflación va avanzando, pues tú vas perdiendo tu patrimonio, ¿no? Así funciona prácticamente. Entonces, ¿qué tipo de activos te protegen contra esto? Muchas veces te puede proteger pues algún tipo de deuda del país, ¿no? Que te dice, sí, yo te voy a pagar lo mismo de la inflación. Bueno, ahí lo puedes tener. Esa es una. Y que te da liquidez por si tienes algún problema. Oye, que por ejemplo metales preciosos, oro, plata, todas esas cosas casi siempre te protegen contra una devaluación de la moneda, ¿no? ¿Qué pasa si tú estás en pesos argentinos, ¿no? Tenías tus pesos argentinos guardados desde hace 3 años, pues chin, ¿no? La devaluación te comió, la inflación se llevó todo. Entonces, al final, este tipo de inversiones, la idea es que te protejan contra la inflación y contra devaluaciones, etc. Y hay como diferentes, y no quiero como ahondar mucho en eso, pero más o menos yo así dividiría mi dinero. Y yo sí te diría, divídelo de forma que tú lo puedas como usar también para ti, para que no estés trabajando nada más por dinero, ¿no? Sino que también sientas que estás trabajando para alcanzar tus metas personales. Perfecto. Mira, y la siguiente pregunta va muy de la mano con esta. Básicamente dice, ¿cómo repartir el dinero que ganas? Y ya ahorita lo contestaste, pero él lo maneja en este sentido. Dice, ¿qué tips puedes dar? ¿De qué parte puedes destinar a cada cosa? Tanto activos como pasivos. Aquí yo me imagino que a lo que se refiere es como porcentajes. A lo mejor del 100% que ganas, ¿cuánto dinero a lo mejor a gastos de vida? ¿Cuánto porcentaje a lo mejor a inversión? O si tienes deudas, pagar las deudas. Okay. Yo me imagino que era eso. Mira, las finanzas sanas, en un tema de estado financiero, tus ingresos, 100%, tus gastos, todos tus gastos, máximo deberían estar al 70% para que tú tengas 30% para distribuir en estas cajas que acabamos, o en estas bolsitas de dinero que acabamos de decir, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si no alcanzas el 30%? Bueno, entonces la primera meta financiera que debes de tener es ver cómo le haces en los siguientes 2-3 años para alcanzarlo. Y la gente dice, no, es que tengo que cortar todos mis gastos. Pues no se trata de cortar gastos, sino se trata de incrementar ingresos. Las finanzas realmente, pues, van a reflejar eso, pero el secreto de las finanzas es no ajustarse el cinturón hasta que ya estés asfixiado, sino que salgas a buscar ingresos. Si no es un ingreso incremental en lo que tú ya estás haciendo, salir a buscar otras fuentes de ingreso o construirlas. Ahora, si tú ya, digamos, tienes más de 30, probablemente tú podrías, no sé, decir mis gastos 40%. Y lo demás, pues lo repartes y te la vives padrísimo haciendo tus metas personales y invirtiendo. Y también podrías empezar a gastar más. Si tú lo ves en porcentaje, mientras más ingresos, más puedes gastar, más puedes mejorar tu calidad de vida, etcétera. Y eso es como súper válido, pero sí guarda tus porcentajes. En las finanzas empresariales todo lo medimos en porcentajes, los márgenes de rentabilidad, todo es en porcentaje, porque al final, si tú lo mides en dinero, pues no es lo mismo ganar 100 que ganar 2 millones, ¿no? O ganar 100 millones. Entonces, al final, siempre mídelo en porcentaje. Y una vez que tengas ese 30% de utilidad, algo muy tal vez común sería meterle 10 a cada cosa, siempre y cuando ya no tengas deudas de consumo.
Si no, lo primero es matar las deudas de consumo y después dividirlo entre las últimas 3. Ahora, ¿cómo mides, por ejemplo, porcentaje de deuda de crecimiento? No, nunca puedo yo recomendar una sola cosa o un producto, y fuera de que no es legal, ¿no? Porque recomendar inversiones así como de la nada, pues no es como legal. Pero ¿qué pasa? Que yo no te puedo recomendar un producto, y te voy a poner como algunos ejemplos, ¿no? Vamos a suponer que yo te hubiera dicho que inviertas en el sector turístico en el 2015. Tal vez hubiera sido una excelente inversión en ese momento. Pero yo como financiero sé que en ese momento es una buena inversión. Pero ¿qué va a pasar en el 2020? ¿No? Yo como financiero sé los impactos que eso va a tener, que una pandemia, supongamos la del COVID, pues tienen un estado financiero. Oye, ¿qué pasa si te cierran el hotel? ¿Qué pasa si te cierran la atracción turística? Pues tus ventas son 0, tienes gastos. ¿Gastos de qué? Gastos de mantenimiento del hotel, gastos de personal, tu rentabilidad es negativa. Y entonces te puedes poner en riesgo de quiebra. Y ahí tu inversión, pues ya, se fue, ¿no? Y yo te dije en el 2015 que eso era bueno. Entonces, al final, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi punto con esto? Que las inversiones son buenas y son malas, pero dependen de las circunstancias. Entonces, cuando tú sabes un poquito de finanzas, pues las circunstancias cambian bastante rápido. Entonces, y es por eso que uno tiene que saber qué está funcionando, qué no. Por ejemplo, oye, mira, es que si yo te hubiera dicho, hay las criptomonedas en el 2018 para proteger tu capital contra las políticas de la Fed o yo qué sé. Imagínate que te digo algo así. Oye, pero hace poquito, pues acaba de romper eso porque China la prohibió. Entonces, pues tu moneda de valer... ¿Mande? Bueno, más ya no acepta pagos en Bitcoin y cae. Exacto, entonces las circunstancias van cambiando porque no solamente es una cuestión de finanzas, es una cuestión política, es una cuestión de legalidad, es una cuestión de impuestos. Si hoy hay un negocio con exención de impuestos, excelente, pero mañana te dicen es que tienes demasiada azúcar en tus bebidas y te ponen un impuesto bien fuerte. ¿Qué sucede? Que pues eso se lo tienes que poner. Entonces hay inversiones o hay empresas que pueden ser hoy muy buenas inversiones que mañana no. Hoy, o por ejemplo, cuando tú ves el índice de Estados Unidos, las empresas que estaban hace 50 años ya no son las que están hoy. Entonces, es muy difícil que te digan qué invertir. Es muy difícil que yo te diga, ay, mételo aquí y te vas a hacer rico. Es imposible. O sea, lo que sí te puedo decir es que tú inviertas en lo que tú sabes. Por ejemplo, si tú eres una persona que se dedica a vender, vamos a suponer, tenis o zapatos o algo, pues tú invierte en ese tipo de negocios. Tú puedes, por ejemplo, tú podrías trabajar en una empresa de zapatos. Podrías hacer tus zapatos, ser zapatero y hacerlo por tu cuenta. Podrías poner tu empresa de zapatos. O podrías invertir en empresas de zapatos. En cada país hay plataformas distintas. En México creo que es una que se llama GBM Plus y tú puedes agarrar y empezar a invertir en donde tú quieras, ¿no? Hay un montón de opciones, pero invierte en lo que tú sabes. ¿Por qué? Porque si el día de mañana le ponen un impuesto a los zapatos, te aseguro que tú te vas a enterar. Y si tú te enteras, tú puedes imaginar eso, dónde va a impactar en un estado financiero. Puedes decir, chin, pues eso va a bajar las acciones, ¿no? Esos son el tipo de cosas que suceden. Ahora, habrá 10 empresas y tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que esta empresa pues está sacando diseños bien malos y la otra no. Entonces tú ya sabes, tú puedes cuidar mejor tu patrimonio siempre y cuando inviertas en lo que sabes hacer. Corres muchos riesgos si inviertes en cosas que no tienes ni idea. Entonces, ¿qué pasa si tú eres una persona que sabe mucho de, no sé, de lo que sea, ¿no? De alimentos y agarras y empiezas a poner una tienda de joyería? Entonces, ¿cuál es el riesgo en eso? Pues el riesgo es alto y el riesgo no es un riesgo de la empresa, es un riesgo administrativo tuyo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te podría decir, una. Entonces,
invierte en lo que tú sabes hacer. Si realmente no sabes hacer muchas cosas porque estás joven, etcétera, la inversión no va a ser una inversión en dinero que tú hagas a una empresa, sino va a ser una inversión en tiempo que hagas para estudiar. Y eso, pues te va a ayudar. Oye, es que no me gusta estudiar. Estudia lo que más te gusta hacer. Oye, hay YouTube, oye, hay Internet, oye, hay muchas cosas y puedes hacer eso. No necesariamente tienes que ir a cursar una maestría o una licenciatura, pero estudia lo que a ti te gusta y enfócate en eso. Ahora, bueno, ese creo que podría ser uno de los consejos que sí podría dar, porque depende de cada quien. O sea, no hay una inversión buena o mala. Para ti una inversión buena puede que sea para mí mala, ¿no? Y la otra es, nunca inviertas todo en un solo lugar. O sea, sí en lo que sabes, pero en lo que sabes estate diversificado. Y diversificado muchas veces no es, voy a meter un poquito a todas las empresas del mundo, sino diversificado es, voy a diversificar en las empresas que yo conozco, en los negocios que yo sé cómo funcionan. Y muchas veces, pues, si hay un negocio que es igual en México, con pesos mexicanos, pero hay uno igual en Estados Unidos, diversifícate en monedas. Porque, ¿qué pasa si toda tu inversión la tienes en pesos mexicanos? Bueno, se devalúa y se devalúa con todo tu dinero, ¿no? Entonces, pues eso también. Eso es lo que yo podría decir. No hay como uno específico. Bueno, vamos a aventarnos con las siguientes preguntas. De todo lo que dices, la neta es que le saco bastante, porque al final de cuentas es invertir en algo que no conoces es muchísimo riesgo. Y pues al final de cuentas, si vas a poner dinero que no entiendes qué anda, es literalmente, pues yo lo veo así, aventar dinero al mercado. Hay que hacer la investigación, hay que entender. Y tú sabes, yo realmente tengo unas experiencias con el tema de trading, pero al final de cuentas eso te hace entender ciertas cosas que, pues sí, o sea, ves que el dinero no son apuestas, ni es un hazte rico rápido, no, o sea, realmente no. Sí hay que estar bien preparado, hay que saber, hay que aceptar incluso el riesgo, para que al momento de que pongas el dinero hasta estés tranquilo, que estés en paz, y no pase como todo esto de FOMO, todo este tipo de cosas, que al final de cuentas también el punto es como, bueno, yo lo voy a hacer, las inviertes, pero es también que sigas con tu vida, o sea, no que estés como muy pendiente, oye, ya subió, ya bajó, todo este tipo de cosas que luego a muchas personas les pasa. Entonces, todo esto que dices, a mí la neta hasta da más claridad, porque es como que, o sea, tus ingresos una parte la destinas a las inversiones, y ya de ahí pues tú lo dejas literalmente con el tiempo, pero pues tú ya te preparaste, ahorita estás tranquilo con tus gastos, todo esto, tienes utilidad, y ya en tu tiempo libre educas, te preparas y ya ese restante lo vas invirtiendo en dinero también. Yo lo voy a hacer sin inversión en tiempo, dinero, para que al final de cuentas eso va sumando sin efecto compuesto y ya después de un tiempo pues puedes tener esto que hablábamos, libertad, no esas cenas para hacer las cosas. Pues por tener disciplina, más que nada. Entonces sí, me encanta. Y es como, por ejemplo, ahí haciendo mucho énfasis en lo que dices, cuando alguien vaya a invertir en algo, pregúntese a sí mismo, ¿entiendo exactamente y perfectamente cómo funciona esto o no? Porque si no, si él estás aventando dinero al mercado y es un dinero que se lo está regalando a alguien más por algo que tú metas a invertir, por algo que tú pierdes, alguien va a ganar. Entonces, métete a inversiones que tengas mejores probabilidades de ganar por lo que tú sabes hacer o por lo que tú conoces del negocio. Si tú metes tu dinero a algo que no sabes qué está pasando, créeme que sí le estás aventando el dinero al mercado. Sí, ya no, y plano. Sí, sí, total. Siempre es mejor prepararse, saber pues qué es a lo que uno se enfrenta y ya, o sea, al final de cuentas lo que hará el mercado, sabes, si lo sé, no depende de nosotros, ya son cosas externas, pero si dentro de lo que sí está en tu responsabilidad, te informaste, te preparaste, te entiendes, aceptas los riesgos, pues ya, pues ahí literalmente uno toma, pues no se apuesta, porque no me gusta esa palabra, pero pues al final de cuentas uno toma ese riesgo, te puede salir bien o no, pero Sí. uno entiende el ratio riesgo-beneficio, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, todo eso que tú me dices me hace bastante sentido. Y ahora, pues ya para terminar, estas son preguntas que me hizo un amigo que se dedica más a la parte del emprendimiento, tiene su empresa, y de hecho
hecho también lo conocí hace como 3, 4 años. Tiene 5 preguntas. La primera es esta. ¿Tú qué acciones consideras que debemos de tomar ante la corriente que está sucediendo ahorita con la creciente la inflación que estamos viendo? O sea, en Estados Unidos se dispara, por primera vez en muchos años empieza a subir. Ya la última vez que escuché estaba cerca del 10%. Obviamente aquí en México también están subiendo todos los precios muy fuerte. ¿Tú qué medidas recomiendas en ese sentido? Mira, la inflación se mide de forma como... O sea, hay diferentes formas de medir la inflación, ¿no? Ya siendo como muy, muy, muy técnico. Entonces, yo te preguntaría a ti, cuando tú ves tu estado financiero, ¿tú estás viendo inflación en tus costos y en tus gastos? ¿Por qué? Porque si tú no estás viendo que tus gastos se incrementen y que tus costos de producción de tu empresa se incrementen, pues tal vez tú no tengas que tomar como muchas acciones, ¿no? Pero sí, si empiezas a ver que tus costos y tus gastos se empiezan a incrementar, lo que yo he visto en 10 años de experiencia es que muchas veces tú te vas a ver obligado a 2 cosas. La primera es salir a buscar mejores precios para tus costos, negociar con tus proveedores o buscar otro tipo eh, como de materia prima que te sea como pues igual de rentable, ¿no? La otra es subir los precios. Y ahí va a depender de qué tipo de negocio tengas, porque si es un negocio donde tú fabricas, probablemente puedes hacer la negociación con los proveedores y mantener tus precios competitivos. Pero si tú estás importando o estás metiendo productos de otro país, pues va a ser como difícil porque tienes 2 efectos. El efecto inflacionario del país y si se devalúa la moneda de otro país o se aprecia, la gente que tiene pues proveedores dolarizados sabe esto, el proveedor te va a facturar 100, pero si el peso hoy vale 20 y mañana vale 30, pues tú vas a pagar los mismos dólares, ¿no? Y vas a tener pérdidas cambiarias. Entonces, punto número 1, fijarte si para ti realmente te está impactando la inflación. Puede ser que hoy no te impacte en el sentido de que dices, no, hoy no lo he estado viendo, pero si tú sabes que a tus proveedores sí les está impactando, pues tarde o temprano a ti te va a afectar. Entonces, prepárate para eso. La segunda es, ve si puedes incrementar los precios o negociar, dependiendo de lo que tengas. Ahora, esto estoy hablando de una inflación normal, ¿no? Una inflación entre el 0, bueno, no el 0, no, del 0 al 3% tal vez está como muy estándar, pero pon tú que del 4 al 10%. Si tú tienes un tema de hiperinflación en tu país, es muy distinto porque ahí vas a tener que mover los precios sí o sí. No tienes de otra. Y empieza a jugar otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, en mi experiencia, lo que yo he visto con la hiperinflación es que muchas empresas se llenan de inventario porque hoy va a ser más barato el inventario que mañana o que pasado o que dentro de 3 meses. Entonces, con el cash que tienes hoy, te compras inventario que vas a vender a un nivel inflacionario después. Y eso va a hacer que tú mantengas pues unos ingresos que van creciendo conforme va creciendo la inflación. Y ese es el chiste, ¿no? Entonces, y adicional, pues vas a tener que ir subiendo los precios. Ok, vale. Mira, la siguiente pregunta que me hizo es esta. ¿Cuáles son los activos más rentables en México para aventajar sobre esta inflación? Mira, si tú tienes tu empresa, lo mejor es que tú manejes tu empresa bien. O sea, ese sería como el punto. Te voy a decir por qué, porque si tú ves activos y ves fondos de inversión, pues muchos te van a dar lo que te da el mercado y muchos te van a dar incluso por debajo de la inflación. Entonces, lo mejor es que tú te cubras con tu compañía. Esa sería como la respuesta directa, ¿no? Ok. La siguiente. Tomando en cuenta la situación económica y financiera del país gracias al COVID-19 y el mal gobierno, ¿consideras que es viable invertir en la deuda del país? ¿Y por qué? Regresando a los puntos anteriores donde tú inviertes en lo que tú conoces, cuando tú conoces a alguien, vamos a suponer a una persona
y tú quieres invertir en una persona, pues esa persona te tiene que dar confianza, ¿no? Entonces, la pregunta es, y esto es como para cualquier tipo de inversionista, ¿no? Yo sé que muchas veces la gente dice, ay, como estoy invirtiendo en en los certificados de tesoro de X país, pues nunca ha dejado de pagar. Nunca ha dejado de pagar en tu vida, ¿no? Que tú conozcas, pero si tú te vas a la historia, muchos países han caído en lo que le llaman default, que es no pago, y es en deuda extranjera y es en deuda local. Entonces vas a tener como dos problemas si en algún punto esto llegara a pasar, ¿no? El primero es que un default con la deuda interna del país, pues directamente no te regresan tu dinero. Y la otra es que no haya interna, pero sí haya una externa, digamos con Estados Unidos. Lo que va a pasar es que tu moneda va a tener un efecto de devaluación. Entonces, de cualquier forma, si llegas a caer en default, invertir en el gobierno no te va a cubrir. Eso es como un caso catastrófico. Históricamente eso ha sucedido muchas veces. Pues sí, ha sucedido muchas veces, pero también es cierto que lleva un rato siendo muy consistente. La pregunta es, ¿tú estás invirtiendo en algo en lo que tú confías? ¿No? Y si no confías, pues entonces no inviertes ahí. Vale. Luego la cuarta es, ¿en qué fondos de inversión recomiendas que los pequeños empresarios comiencen a invertir? ¿En qué fondos de inversión puede invertir alguien? Mira, yo lo veo como en una escalera financiera en términos de ingresos. Y tal vez esto también te suene como algo parecido a lo que es muy famoso Robert Kiyosaki, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes como esto que es, a ver, tú trabajas, tú tienes tu empresa o tú tienes tus inversiones y cada una tiene diferentes beneficios. Ahora, estando tú en un rubro empresarial, yo no vería por qué quieras invertir en fondos mutuos desde tu empresa. A mí eso no me haría mucho sentido porque si tú tienes tu empresa, yo estaría asumiendo que tu empresa da más del 20% de rentabilidad y que es mejor que el mercado. Entonces, ¿qué pasa con una inversión que es de tu empresa? Pues que tú controlas tu empresa, tú decides qué es lo que va a pasar ahí. y es algo que no puedes hacer en un fondo mutuo. Si la bolsa de Estados Unidos cae o si algo pasa en la bolsa mexicana, pues tú no lo controlas y sigue siendo una inversión que te va a dar menos del 20% de rentabilidad. Entonces, los fondos mutuos yo los dejaría para alguien que probablemente no tenga como otra opción, o sea, que quiera invertir. Tienen muchos beneficios, la verdad, o sea, en términos de fideicomiso, en términos de protección de patrimonio, etcétera, tienen como varios beneficios, pero yo los dejaría para alguien que no tiene una empresa. Ahora sí, la pregunta más bien es, tú tienes tu empresa, quieres saber en qué invertir, pues probablemente puedes invertir, esto podrá sonar como muy, muy raro, pero conoces a tu competencia. ¿Cuáles son las empresas más grandes a las que tú, por ejemplo, aspirarías a tener, ¿no? Con tu empresa? Te voy a decir por qué. Porque cuando tú te vuelves accionista de una empresa, tú tienes acceso a información. Y dependiendo también de qué tipo de acción tengas, tienes acceso a la administración de la empresa. Entonces, tú tienes una empresa pequeña y tú podrías invertir en la otra, ¿no? Yo no veo como ningún como problema en eso, y invierte en lo que tú eres experto y en la industria que tú conoces, inviértela también en diferentes países. No invertiría en fondos mutuos, sino invertiría directamente en acciones, probablemente. Obviamente, tú conoces tu empresa, conoces tus estados financieros y puedes leer los estados financieros de las otras compañías, ¿no? Y tú podrás decidir, esta es una buena inversión, es una mala inversión, porque es algo a lo que te dedicas tú. Yo creo que iría más por ahí, no tanto como en fondos mutuos. Ok, va. Y la última pregunta sería esta. Hablando de las pymes, ¿es bueno que una pyme tome préstamos para invertir en investigación y desarrollo de sus tecnologías o que busque financiamiento como aportación al capital? Y yo creo que depende de qué quieras hacer, porque en primer lugar, vamos a suponer que tú quieres el préstamo, pero ¿para qué quieres el préstamo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué vas tú a conseguir
con tu desarrollo y tecnología. ¿Tienes alguna meta específica? Porque si nada más lo estás metiendo para investigar y mejorar un poco, yo no lo recomendaría. Yo recomendaría más bien que ese gasto lo hagas directamente de tu utilidad. Y tu utilidad la bajes lo más que puedas, haciendo eso, metiéndolo en el rubro de los gastos, porque generalmente si es relacionado a tu empresa debería de ser deducible, y entonces quiere decir que tu base gravable es menos y también vas a pagar menos impuestos. Sin embargo, lo vas a manejar adentro de tu empresa. Si tú estás buscando una expansión de tu negocio, y yo lo pongo, por ejemplo, vamos a suponer algo en tiendas, ¿no? Tu empresa es de tiendas, tú puedes pedir un préstamo, pero tu tienda, desde el día que la abres, va a vender. Y entonces, eso te va a generar ingresos y tú debes de tener como un estudio. Cualquier cosa que quieras meterte en deudas, tienes que hacer una planeación financiera para eso que incluya cuáles son los plazos, que incluya, por ejemplo, el porcentaje, el interés que te van a cobrar. Y tú decidas, bueno, ¿sabes qué? Pues yo pido una deuda de 20 hoy, pero ¿cuándo la voy a poder pagar? ¿La voy a poder pagar en 2 o en 3 años? Si tú, por ejemplo, inviertes en tiendas, pues tienes un tema de depreciación que te da efectivo, ¿no? Bueno, así funciona. Entonces, al final, no es que sea bueno o malo, va a depender del uso que tú le des al dinero. Si quieres investigar y no tienes un objetivo como de venta claro, porque aquí todo lo tienes que reflejar en ventas, yo te recomendaría que lo manejes en tus gastos y que lo hagas más bien deducible y que no pidas un dinero prestado. El dinero que vayas a pedir prestado, tienes que realmente tener un como business case, digamos, detrás que te vaya a generar en un futuro para que tú puedas pagar. Y eso, pues, te vas a dar cuenta el día que vayas a pedir el préstamo al banco, porque el banco te va a preguntar para qué, te va a preguntar los estados financieros de tu empresa, va a ver qué tan rentable o no eres, va a decidir si te presta o no, y lo mismo haría un inversionista. Un inversionista te va a decir, bueno, está bien, te presto el dinero, pero ¿para qué lo quieres? ¿Y cómo me vas a regresar mi dinero, no? Entonces, si tú tienes realmente algo muy claro con qué hacer eso y cuáles son los beneficios financieros que vas a tener, yo no vería por qué no, siempre y cuando lo puedas pagar en un tiempo razonable y no te ponga en una posición en la que si no pagas quiebras, ¿no? También hay de riesgos a riesgos con las deudas. Ok, va. Oye, y ya no es para terminar, hay 2 preguntas que me gustaría hacerte a ti. Ya con toda la experiencia que has tenido en estos 10 años, obviamente has tenido momentos buenos, altas y bajas. Yo creo que es parte del natural de cualquier persona, de cualquier humano. A ti, por ejemplo, amigo, ¿qué te hubiera gustado aprender antes? Ya con las lecciones tanto de vida, profesionales, todo. ¿Qué hubieras dicho? No inventes, o sea, si esto tan solo lo hubiera entendido hace 3 años, 5 años, hubiera estado muchísimo mejor que aprenderlo ya después de este error. ¿Qué te hubiera gustado aprender antes? Es una pregunta como interesante, pero yo no comparto ese punto de vista de qué me hubiera gustado aprender antes, ¿no? Yo más bien me fijo en qué me gustaría aprender ahora y quién me gustaría ser en el futuro, ¿no? ¿Cuánto me hace falta por aprender? Porque eso me da la urgencia de que hoy empiece a aprender las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto es como muy personal, pero yo te puedo decir, mira, a mí me gustaría aprender cómo funcionan los neobancos, o cómo funciona el blockchain, o cómo funciona eso. Ya lo que aprendí y me va a funcionar, y si me hubiera aprendido antes o después, pues no sé qué hubiera pasado. Creo que no es un pensamiento que me vaya a llevar a algo como muy, como muy productivo, ¿no? Entonces, al final, yo lo que empiezo a pensar es, bueno, ¿cuánto me hace falta por aprender? ¿Qué cosas no entiendo? ¿A dónde me quiero enfocar? Y ya más bien mi energía la dedico a qué me falta por aprender. Entonces, a una persona normal, pues le diría, ¿qué te falta? ¿Qué falta por aprender? ¿Qué consideras, no? Y es chistoso porque hay veces uno no sabe lo que no sabe, pero hay veces que sí sabes lo que no sabes. Tienes muy claro que dices, mira, está este tema y ching, no funciona, ¿no?
Ahora, la pregunta, si la orientas diferente y dices, bueno, ¿y cómo empezar? Siempre es, mide tus finanzas, esa utilidad la vas a tener que usar en algo. Mata tus deudas y si la quieres invertir y realmente tienes, oye, preguntas, ¿cómo es que no sé dónde invertir? Estoy empezando. No te dediques a invertir, dedícate ese 100% de tu dinero, mételo a estudiar y a que tú aprendas. En finanzas hay dos tipos de recursos, que son el tiempo y el dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Tú quieres invertir dinero, excelente, pero necesitas tener los conocimientos. Necesitas tener el conocimiento y necesitas tener el dinero. Si no tienes el dinero o no tienes el conocimiento, a ti lo que te toca invertir es tiempo para aprender y para generar. Y después, cuando seas disciplinado aprendiendo y generando utilidad, vas a tener el capital suficiente para empezar a invertir dinero, pero en algo que ya sabes, que ya estudiaste, y va a ser como mucho más seguro. Ese sería el camino. Ahora, las finanzas no son un fin último. No te recomiendo que hagas todo por dinero, pero sí hazlo porque es lo que a ti te gusta hacer, porque a ti es lo que te apasiona. Si a ti te apasionan, como teníamos un ejemplo anterior, los zapatos, pues entonces invierte en eso, invierte en zapatos, en empresas que estén desarrollando tecnología para zapatos, pero con el conocimiento de cuáles son las buenas tecnologías, cuáles no, cuáles son las tendencias, qué es lo que tú crees. Y arriésgale a lo que eres tú, ¿no? Arriésgale a tus sueños y a tus metas, en vez de estar metiendo dinero al mercado a veces sin saber, solamente buscando dinero. Esa es una de las trampas, así, ¿no? Ay, como yo vi hoy que todo el mundo ganó en Bitcoin, me meto al Bitcoin y mañana atrás, ¿no? Pero la pregunta es, ¿sabes por qué la gente está invirtiendo ahí? ¿Sabes cuál es el Bitcoin? ¿Sabes cómo funciona? Etcétera. Es como uno de los ejemplos, yo pondría porque es de los más sonados, ¿no? O sea, ¿qué estás esperando con tener Bitcoins? Si no sabes, pues mejor saca tu dinero de ahí, ¿no? Es como lo que yo diría, ¿no? Sí, por ejemplo, con el tema de las criptos, no es como, yo no sé, yo no es como si una de las masas pone dinero ahí, sino es más bien porque entiendes el fundamento que tiene ese proyecto en blockchain, ¿no? Ya sea que tiene, por ejemplo, Ethereum o de los contratos inteligentes, que entiendes para qué y por qué lo están haciendo y dices, ok, eso es una apuesta que me gusta, o sea, están proponiendo esto y pues tú puedes por los tokens o lo que sea invertirlo. Pero nada más porque todo el mundo lo haga, no, si fueron en vez de criptos, no sé, Cualquier una otra cosa. empresa, por ejemplo ahorita Tesla, ¿no? Que todo el mundo está viéndolos y quiere menos porque sin meterle, no, o sea, como dices, hay que tener el fundamento y el saber cuándo, dónde, por qué, pues no comprar a precios inflados. Si tú eres un análisis fundamental, sabes qué empresa tiene potencial de crecer, pues lees todo, lees el estado financiero, todo lo que me has contado, y ya de ahí tú sabes el momento indicado para meterlo. Igual con análisis técnico, que es lo que yo sé hacer, compras el mínimo, no el máximo. Entonces, todo eso es como dices, es de entender. Y sí, me gusta eso. Esa pregunta me la quedo, la neta me gustó bastante. ¿Qué más me gustaría aprender o qué más me gustaría hacer? La neta, muy buena pregunta. Y mira, y ya nada más para terminar, otra pregunta que me hicieron, y la neta a mí también me da curiosidad. ¿Quién ha sido tu mayor referente en esta área? La parte financiera, de la parte de qué autores recomiendas también. Y yo creo que esto igual podría ser para alguien que por primera vez está escuchando estos temas, que realmente, o puede que ya entienda un poco, pero quiere dar un pasito más. En esos dos escenarios, ¿qué autores recomendarías? Una persona que por primera vez sabe que las finanzas es un área que se tiene que trabajar conscientemente, pero también una persona que ya, como por ejemplo mi amigo que ya emprendió, ya tiene empresa, ya lleva años de experiencia y ahora quiere dar un brinco, ya no algo simple, sino un siguiente nivel. En esos dos casos, ¿qué autores recomendaría? Mira, es como difícil. eh, te- Digo, a mí me encanta leer y leo mucho, ¿no? Pero yo leo cosas como extremadamente financieras.
con muchas cosas muy técnicas, entonces lo voy a abarcar como en tres, ¿no? El que está como empezando, el que está como en medio y el que está como ya muy financiero y es como algo que le apasiona, ¿no? Porque entiendo que en el trading, pues también te apasiona el tema de las finanzas y es un conocimiento bien distinto al fundamental. Sí. Al final hay gente que se dedica a puro fundamental, hay gente que es puro técnico, hay gente que lo combina. Yo creo, porque como yo tengo la visibilidad en ambas, creo que lo mejor es combinar. Entonces, mira, si lo que tú estás buscando es un tema de finanzas personales y estás empezando, yo lo que te puedo decir es, las finanzas que tú vayas a tener hoy o que vayas a tener en un futuro son espejo de ti mismo. Entonces yo no te diría, métele a un libro de finanzas, más bien métele a un libro de desarrollo personal. Y a mí los que más me gustaron, los que más me han gustado, son los de Jim Rohn y los de John Maxwell. ¿Por qué? Porque abarcan los conceptos fundamentales. Probablemente no te van a dar el paso a paso, porque a la gente le encanta que le den las fórmulas, le encanta que le den el paso a paso, pero tú como persona vas a tener un desarrollo diferente, porque todos somos diferentes, las condiciones de todos son distintos y tú tienes que disfrutar tu proceso. Pero si tú quieres empezar con eso, yo te recomendaría esos libros. Después, si te quieres meter como a un tema de finanzas personales, lo que mucha gente hace en el mercado es empezar con Robert Kiyosaki. Ahora, yo como financiero y entendiendo como el tema muy contable, yo he leído varios de sus libros y yo creo que sí puedes empezar por ahí, pero tienes que tener cuidado porque son libros que juegan mucho con tus emociones y que tienden a ser a veces repetitivos. Entonces yo conozco gente que por leer el libro de Padre Rico, Padre Pobre, sale a renunciar a su trabajo y se queda sin trabajo. ¿Y qué pasa? Que eh, probablemente, y desde un punto de vista contable y financiero, te puedo decir que Robert Kiyosaki tiene razón. Tienes razón, tienes tus estados financieros, tienes tus activos y tus pasivos, pero él claramente te dice que no estés trabajando, que busca tu empresa. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando yo veo las finanzas de alguien, yo me fijo también en sus activos, pero hay diferentes tipos de activos. En contabilidad tienes el activo que es el activo de corto plazo y el activo de largo plazo. Y algo que mucha gente no ve es el activo intangible. En una empresa, un activo intangible puede ser tu marca. Oye, ¿cómo evalúas una de las mejores marcas del mundo? ¿Cuánto vale? Porque al final, pues tú dices, ay, esa será, te voy a poner marcas de Nestlé, ¿no? Marcas Nido, Nestí. ¿Sabes cuánto vale eso? Porque tú puedes registrar una patente en el INPI o en el instituto que sea en tu país y eso te va a costar, no sé, $2,000, ponle tú. Y luego, ¿eso es lo que vale tu marca realmente? Pues no. O sea, tu bien intangible es súper fuerte en términos de marca. Cuando tú lo ves en una persona, ¿cuáles son sus intangibles? Los intangibles de la persona, algo que tú no puedes ver en su contabilidad de su educación, son sus conocimientos, son sus redes de personas, ¿no? Su networking, sus metas, su motivación y su actitud. Hay otro que se llama, ¿cómo se llama? Un colombiano que se llama Juan Diego, que él habla mucho de la actitud. Y de hecho, cuando tú estás en una empresa trabajando en un corporativo, pues muchas veces tú quieres trabajar con gente que tenga buena actitud, porque eso realmente es un buen activo y la actitud se puede perder. Entonces, al final, cuando tú no tienes activos, inversiones de corto o de largo plazo, tú lo que tienes que trabajar son en tus activos intangibles, en tu marca, como lo verías en una empresa. Entonces, yo me enfocaría más en eso. ¿Qué es lo que a ti más te gusta hacer con tu vida? Y dedícate a estudiar eso, dedícate a los libros que se dediquen a eso. Y finanzas personales, también es bueno que tú sepas hacerlas, obviamente, pero ya las finanzas corporativas de tus emprendimientos, etcétera, déjaselas a un contador. Y hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama
que es como súper sencillo, de un autor que se llama Alberto Calvo, y dice, no me acuerdo cuál era su nombre, lo leí hace como 6 o 7 años, pero se llama Finanzas para Directores, creo, y y te explica cómo se ven las finanzas de forma bien fácil. Podrías conseguirte ese libro y no necesitas más para evaluar como una pequeña empresa, ¿no? Si tú estás como en un rango medio, ¿quién te podría recomendar? Tal vez Tony Robbins, su libro de dinero, Master the Game, Money, es súper bueno. Y yo creo que con ese no necesitas más, solamente lo vas a tener que leer como 3 o 4 veces para entenderle bien y seguir los conceptos. Si tú lo que estás buscando es un tema más financiero y más profundo, hay 2 tipos de autores, los tipos que son técnicos y fundamentales. Bueno, y como último punto, si tú ya quieres algo más financiero, estás buscando algo más financiero, hay 2 tipos de autores, ¿no? El que es técnico y el que es más fundamental. Y también hay otro que a mí me gusta, es como el de gobierno. Las finanzas son bien chistosas porque tú, mientras más conoces, te vas dando cuenta que es una cuestión de criterios. O sea, sí tiene que ver matemáticas y lo que quieras, pero una vez teniendo la información, pues las decisiones son en base a criterios, en base a lo que tú conoces y a lo mejor preparado que estás. Entonces, si estás buscando algo técnico, podrías leer a Ray Dalio. Ray Dalio tiene ya varios libros, los ha sacado en los últimos años. El primero se llama Principios, de Ray Dalio, que él te explica sus principios personales, y eso es importante porque las finanzas personales y todo pues, va a depender de ti, ¿no? Entonces, si él te está dando sus fórmulas, creo que vale la pena que las veas y que las apliques en la mayor medida de lo posible. Y también hay otro que yo leí que me gusta mucho, que se llama Debt Crisis, o sea, las crisis financieras, y te hace un compendio son como 50 y tantas crisis financieras del mundo. Entonces tú puedes entender cuáles son los signos de las crisis, cómo se van comportando, y tú te puedes adelantar un poco a las crisis, siempre y cuando tengas la información. Ahora, este libro es súper financiero y súper técnico. Tiene también el cambio del orden mundial de China, eso también está interesante. Y ahora, si tú quieres entender, por ejemplo, el tema financiero de la Fed, puedes irte a leer a los libros de los gobernadores de la Fed. Por ejemplo, yo he leído el de Bernanke, el Courage to Act, se llama en inglés, el coraje de actuar. A mí me pareció que está bastante bueno, pero también te vas dando cuenta de cómo son las decisiones en el gobierno, por qué sí, por qué no. Y hay muchísimos de estos, ¿no? Está el de Alan Greenspan. Alan Greenspan es uno de los más famosos. Está el de Timothy, creo que se llama, no sé cómo pronunciar su apellido en inglés, pero era un secretario Gaither, se llama, en inglés, que es secretario de Tesorería de Estados Unidos. Okay. Pero también está bueno. De gobierno. ¿Y cuál es la cuestión aquí? Que, por ejemplo, tú puedes leer de la misma cosa a diferentes autores desde un punto de vista diferente, que es algo que yo hago. O sea, por ejemplo, cuando yo estudié la crisis del 2008 y 2009, yo dije, a ver, hay muchos financieros y todos están peleando, ¿no? ¿A quién le haces caso? Porque el Robert Kiyosaki te dice una cosa, ¿no? Como que le tira al gobierno dice otra cosa. La verdad es que yo lo que hice fue empezar a leer diferentes tipos de autores desde hace mucho. Entonces, yo, por ejemplo, leí a Ray Dalio, que es un inversionista. Entonces, tienes el punto de vista del inversionista. Leí a una persona que era general manager creo que era de Goldman Sachs. Entonces tienes el punto de vista de un banquero. Leí el de Ben Bernanke, entonces tienes el punto de vista del gobierno. Leí también el del secretario de Tesorería, entonces tienes otro punto de vista. Y entonces tú vas leyendo de diferentes empresarios cómo van viviendo, y la idea es que tú te formes un criterio propio. Si tú ya estás muy avanzado, entiendes que las finanzas es una cuestión de criterio, y va a depender de dónde estás, ¿no? Ok, perfecto. Pues
Realmente te he aprendido muchísimo, he dado cosas muy interesantes. Voy a empezar a leer varias. De hecho, yo Ratable de Tony y lo he leído como 2 veces, porque cada vez que lo aprendes, sacas cosas nuevas. Y no sé, pues al menos, ¿sabes? No nos tocó, bueno, yo no recuerdo al menos la crisis pasada, ahorita estaba pues, muy chico. Entonces, ahorita, como ver cómo está sucediendo ahorita, cómo sucedió todo lo del año pasado, pues sí te da ideas. Bueno, o sea, como que ya lo veías venir de una otra forma, ya no te agarra tanto en curva. Entonces, también entiendo mucho cómo estas lecturas que tú dices es para que cuando llegue el momento, pues estés preparado y todo vuelva a lo mismo que nos decías desde el inicio. El primero invierte en ti. Ahorita, pues los que van empezando, que nos están escuchando, es esto, o sea, ya les acabo de decir las lecturas con las que pueden ir empezando, pues el paso a paso, entonces uno paso dos, paso tres, prácticamente. Y si no, también, si dicen, oye, esto estuvo muy bien, pero pues me gustaría un poquito de asesoría, no sé, consejos, lo que sea. También mi amigo Alex, él se dedica a este tema. De hecho, también acaba de sacar su curso hace unos meses. Está muy bueno, ya lo vi, y la neta, muy bueno, te aprendí muchísimas cosas. Gracias. Más que nada, o sea, lo que entendí más fue el tema de la educación, que no me terminaba de quedar un poco claro. O sea, tú me lo indicaste perfecto. Y pues vi cómo se van relacionando las cosas, ¿no? La oferta, la demanda, me hicieron más sentido para temas de trading muchas cosas de por qué pasaban. Y la neta es que pues, muchas gracias por todo esto, por todo el valor que aportas. Dinos dónde te pueden seguir las personas que quieran seguir viendo tu contenido, que quieran ver el curso que hiciste. Lo haces más enfocado, bueno, la parte que yo vi era como una introducción a todo lo de finanzas, pero también como me dices, cuestiones, pues muchos contenidos, ¿no? También en cómo hacer tus portafolios de inversión, todo eso, toda esa parte. Mi amigo tiene muy buen contenido ahí, vayan a seguirlo, ¿cómo te pueden encontrar? Claro que sí, muchas gracias Ariel. Me pueden encontrar como Fit Financial en Instagram y en Facebook y en YouTube, ¿no? También me pueden escribir ahí por las redes sociales, me pueden mandar un correo, ahí está mi correo. Bueno, pues sí, tenemos la página de internet donde hay diferentes cursos. Eh, Hay un curso o hay una serie de cursos especiales para mejorar tus finanzas personales paso a paso. Y este es el que haría el curso. ¿Por qué? Porque al principio pues necesitas entender lo más básico de lo básico de las finanzas para después empezar a meter como en temas de inversión, etcétera. Entonces la idea es que tú vayas aprendiendo paso a paso lo básico de las finanzas, luego lo básico de las finanzas personales, cómo las puedes ir mejorando, llegar al punto en el que tú puedas invertir y puedas tomar mejores decisiones para ti. Eso es como lo más importante, ¿no? Entonces, claro, con muchísimo gusto me pueden contactar y también damos asesoría personal. Vale, pues muchas gracias por todo tu tiempo, amigo. Te mando un fuerte abrazo hasta Panamá y pues seguimos en contacto. Gracias, Ariel. Un gusto.